Bueno, hermanos, estamos llegando al final. Hoy sí estamos en el final del capítulo 20 de Lucas. Capítulo ahí bien largo, uno bastante largo, que trajo muchas cosas. Hoy tenemos un cierre bien interesante relacionado con todo lo anterior. Así que vayan buscando ahí Lucas del versículo 41 al 47 vamos a estar hoy. Y mientras les recuerdo también, mientras busco formas de acercarme, porque me siento así como un abismo, me siento, ¿cómo era lo que cantar una calle me separa? Bueno, acá tenemos unas sillas nos separan. Y bueno, les recuerdo que se nos viene el mes de mayo, ya no se nos vino, ya lo tenemos arriba. Y al final de este mes, ¿qué tenemos? ¿A dónde nos vamos? A 33. Bueno, por fe, a ver, ¿cuántos vamos a ir a 33? Ahí va, ahora esto me gusta. Bueno, bien, excelente. Unos cuantos. Bueno, Dios mediante, el Señor ahí puso su mano sobre el auto de Uñarqui, así que, así, va a llegar a 33 y si no llevamos una piola y lo atamos al nuestro y echamos todo. Vemos ahí. Veremos, vamos a ver qué pasa. ¿Te imaginas? Después le ponía el freno de mano así para hacer más fuerza. Y bueno, Gaby y Barbie también están arreglando ahí para poder ir, así que por lo menos 3 autos vamos. Sé que hay varios de los que quieren ir que van a poder sumarse ahí con nosotros. Y también está esa posibilidad de alguno que vaya en ómnibus y eso. Y recuerden que la idea es, si bien el evento va a ser todo el sábado, la idea es que justamente al ir en auto y todo lo demás, poder quedarnos al domingo para poder compartir con 2 iglesias amigas de 33, la Iglesia Bautista de 33, que creo que el pastor la mayoría no lo conoce, y después la Iglesia de Dios, que tenemos nuestro amigo George por allá. ¿Puede ser que hay un WhatsApp en la computadora? Puede ser, porque parece raro que suene un WhatsApp. Señor, compartirnos tu mensaje sin notificaciones, por favor. Bueno, entonces, yo sigo ahí remachando eso porque tenemos que... Hoy estamos calmando la garganta con jugo natural de naranja. Esto es... De acá estamos así, en la creme de la creme. Bueno, entonces es importante que nos propongamos ir, va a ser un tiempo especial para compartir entre nosotros, un tiempo especial de comunión con hermanos de otros lugares. Dios mediante, que nos están abriendo oportunidades este año para poder hacer eso. Nos hicieron, no hay fecha, pero le dije que la Iglesia Bautista de Nueva Helvecia nos invitó a poder ir un fin de semana a compartir con ellos. Después, justo en estos días, la Iglesia de Maldonado, del pastor Edgardo Kerr, que también nos invitó a poder ir. Nos invitaron a poder ir a compartir un sábado una reunión de matrimonios y quedarnos el domingo en la reunión, y también invitaron a que todos los hermanos que quieran ir son bienvenidos. Así que bueno, se van sumando ahí lindos desafíos, pero que son buenos. Son buenos justamente para poder salir de nuestro entorno y conocer y relacionarnos con otros hermanos de otros lugares, que esas instancias siempre son de mucha bendición y mucho aprendizaje. Así que bueno, vamos a una pequeña oración nuevamente por la palabra de Dios y después comenzamos ahí a leer en Lucas 20, 41 al 47. Padre, bendecí, Señor, este tiempo en tu palabra y con tu palabra. Háblanos, confrontanos, exhortanos, Señor, y desafíanos a más, a esa vida abundante a la que tú nos has llamado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, recapitulando, ¿se acuerdan que hace un par de capítulos atrás Jesús llegó finalmente a dónde? A Jerusalén. Llegó a Jerusalén. Estuvo del capítulo 9 más o menos diciendo que se dirigía a Jerusalén y ahora finalmente en el 20 llegó. Como en el 19 llegó por ahí. Y al llegar comienza un montón de situaciones que se dan que son muy similares en el sentido que después que él despeja el templo, en esos días que él estuvo ahí enseñando, antes de su última noche y su última cena con los discípulos, dice que todos los días él iba a enseñar al templo y cada vez que él iba al templo tenía una confrontación con los líderes religiosos, con los fariseos y con los líderes, los ancianos del pueblo, estos grupos distintos, pero todos en autoridad, en algún área del pueblo, que todos buscaban hacerle una trampa para desautorizarlo delante del pueblo, y Jesús siempre tenía la respuesta correcta,
que muchas veces su respuesta eran otras preguntas o alguna forma de mostrar cómo en realidad su intención era completamente impura. No estaban haciendo preguntas para conocer más a Dios, sino que estaban haciendo preguntas para hacerle una trampa a Él. Y en eso también fuimos confrontados, más allá de las enseñanzas específicas, como muchas veces nuestra desobediencia o un corazón rebelde nos hace querer cuestionar a Dios en algunas cosas para justificarnos de por qué nosotros no estamos dispuestos a dar ciertos pasos de obediencia, porque nosotros tenemos nuestras razones, ¿no? Tenemos nuestras excusas. Y cuando terminamos el pasaje pasado, que se acuerdan que el último cuestionamiento había sido sobre la resurrección y había sido un cuestionamiento de parte de los saduceos, que o casualidad ellos no creían en la resurrección. Y después de eso nos dice que después de esa respuesta de Jesús ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y como Jesús no había terminado, dijo, ya ustedes me estuvieron haciendo muchas preguntas a mí. Dice en el versículo 41, entonces Jesús les planteó a ellos una pregunta. Y le dijo, ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues el mismo David escribió en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó Mesías, al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa o los escribas, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus posesiones, de sus propiedades. Y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Fuerte, ¿no? La declaración de Jesús hace una pregunta que claramente todos quedan mudos, no saben qué contestar, y después se dirige a sus discípulos mientras toda la multitud escuchaba, y hace una declaración muy confrontativa, muy fuerte, para con los líderes religiosos. Entonces vamos a ver un poco, primero, por qué nadie pudo contestar nada, y nuevamente Jesús, quizá era una de esas cosas que él tenía preparado por si le hacían alguna pregunta más, dijo, esto es demasiado bueno para guardármelo, así que se los voy a tirar igual, aunque no me hayan dicho nada. Entonces, básicamente Jesús les tapa la boca porque eran ellos quienes venían a cuestionarlo a él, eran ellos quienes buscaban hacerle trampa, y Jesús le muestra que nadie conocía las Escrituras como él. Nadie tenía un entendimiento tan profundo de los propósitos de Dios a través de las Escrituras como él, y oh casualidad, es porque él no solamente conocía las Escrituras, sino que Jesús era el mismísimo cumplimiento de estas Escrituras. Y lo vemos con esta pregunta que él hace. Él hace una pregunta sobre el Salmo 110. En el Salmo 110, el versículo 1, está lo que Jesús citó, lo que Jesús nombró. Y es muy interesante porque este mismo versículo más adelante también lo usa el apóstol Pedro. Después, en su discurso, en su primera predicación en Pentecostés, cuando él predica, se para delante de la gente y hace un gran discurso mostrando y queriendo demostrar por qué Jesús, que lo habían asesinado, él era el Mesías, y queriendo también probar el hecho de la resurrección de Cristo y la importancia que eso tenía en que él era el Mesías, a quien el pueblo tenía que buscar y que seguir, usó este mismo pasaje para mostrar también la superioridad de Jesús basada en su resurrección. Entonces, ¿cuál es el dilema? Vamos a poner un poco en contexto de este pasaje para entender por qué lo que leímos era tan controversial, ¿no? Dice ahí, este es un salmo del Salmo 110, versículo 1, es un salmo de David, ¿no? Hay un hecho, bueno, hay varias cosas. Primero, David fue el rey indiscutidamente el más importante
de Israel, se podría decir que, bueno, en términos económicos o políticos, se podría considerar a Salomón, pero en realidad como que todos tenían claro que Salomón sin David no hubiera llegado muy lejos. Fue el segundo rey, fue en realidad el primer rey realmente puesto por Dios, porque Dios dijo que Saúl les iba a dar al pueblo un rey conforme al corazón del pueblo, y recién después es que Dios le da un rey conforme al corazón de Dios, y es como una de las grandes cosas por las cuales conocemos a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, está lo que se conoce como el pacto davídico, que es un encuentro que David tiene con Dios. Dios le habla claramente y hace un pacto con él. Hay algunos pactos que Dios hace con algunas de las personas que marcan ahí como un antes y un después en la historia, y que son grandes mojones a través de los cuales nosotros entendemos también la historia del Antiguo Testamento y también podemos entender el Nuevo Testamento. Y este pacto davídico es uno súper importante. Muchos consideran que casi igual de importante que la promesa que Dios le hizo, por ejemplo, a Abraham en Génesis 12, cuando le prometió bendecirlo y que él sería de bendición para todas las naciones y que haría de él una nación grande. O, por ejemplo, algunas instancias de promesas que Dios le hizo a Moisés, también ahí en el monte Sinaí, y son como esos momentos claves así. ¿Qué es lo que promete Dios a David? Y por eso, a partir de ese entonces, siempre se hablaba del Mesías como el hijo de David. Y es muy interesante porque es uno de esos pasajes con un doble cumplimiento. En un sentido se refería literalmente a su hijo, a Salomón, el que iba a gobernar después de él, porque hay muchas de esas promesas que se cumplen en Salomón, como el hecho de todo el territorio que Salomón después siguió conquistando, la forma en la que se estableció su reino. Pero claramente hay un montón de descripciones ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, que no se cumplen en Salomón. ¿Y por qué? Porque vemos justamente que le dice: tendrá un trono que será eterno y para siempre. Como uno de los tantos ejemplos, ¿no? Esto ya ni siquiera era parte ahí de mis notas, pero me estoy yendo un poco de las ramas, pero es importante. ¿Qué es lo primero que nos pasa con Salomón? Después de un tiempo ahí de bonanza, de prosperidad, empieza a tomar decisión mala tras decisión mala tras decisión mala y se empieza a dejar llevar por los deseos de su corazón. Y toda la sabiduría que Dios le había dado la desperdició, porque dejó que su corazón saliera corriendo tras otros ídolos, llevado por las tantas mujeres con las que se había casado, las tenía como concubinas, y su vida termina mal. Y su reino no fue para siempre, porque apenas muere, se divide el reino en dos. Israel nunca volvió a ser Israel. Quedó dividido en el reino con su hijo Roboam, tuvo unas semanas de rey. Justo en la reunión de hombres el otro día estuvimos repasando un poco eso, ¿no? Y como a alguna le llamaba la atención, Israel solamente tuvo 3 reyes, no tuvo más. Es tremendo. Después hay un montón de reyes más, pero ya son o del reino del norte o del reino del sur. Y por eso es que mi abuelo llamándome para decirle feliz cumpleaños a Pau. Me vibraba ahí el celular. Entonces es importante entender esto, porque vemos cómo en realidad cuando le hace esta promesa de un hijo o del hijo de David, se refiere a un descendiente que vendrá en algún momento para traer un orden mucho mayor que la paz y la prosperidad que trajo Salomón. Entonces, de ahí, con otras descripciones que después siguen a lo largo de los profetas, y ahí incluyen un montón de salmos que nosotros los conocemos o le llamaban salmos mesiánicos, porque había un montón de características que se sabía que no podía estar hablando de sí mismo, o que no podría estar hablando de algún otro rey más cualquiera. Estaba describiendo a una persona muy especial. Es más, en el pasaje anterior, en el cuestionamiento de los saduceos sobre la resurrección, ¿se acuerdan que también citaba también ese salmo donde dice: no dejarás que tu santo se pierda, se pudra en la destrucción o en el Seol? Y eso también en un salmo, y le decían, bueno, hablaba de David. ¿De quién hablaba? Entonces, todas estas son cosas que nos llevan a entender de que no solamente en los profetas, sino también en los salmos, había cosas declaradas muy especiales sobre el Mesías, al cual se referían a él como el hijo
de David porque estaba esta promesa que iba a ser un descendiente directo de él, el cual se iba a establecer en su trono y iba a ser un trono, un reinado para siempre. Y entonces, teniendo esta imagen de un rey que iba a venir, David dice, el Señor Jehová, le dijo a mí, Señor, y ahí es interesante porque después en la versión griega del Antiguo Testamento usa la misma palabra, ni los diferencia. En hebreo hay una diferencia ahí, pero en este tiempo los judíos estaban muy acostumbrados también a hablar desde la versión griega del Antiguo Testamento. Y era como decir, bueno, el Kairos le dijo al Kairos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Es Dios prometiéndole a esta figura del Mesías que le iba a permitir sentarse en un trono, en un lugar de mucho honor, al lado de Dios, y que lo que Dios iba a hacer era humillar a sus enemigos. Entonces ahí Jesús hace esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que se diga que el Mesías es hijo de David si David lo llama Señor? ¿Cómo es posible que un descendiente, y David en toda la historia de Israel fue el rey más importante, más reconocido? ¿Cómo es posible que él se humille? Porque era una cuestión ahí importante, ¿no? Que alguien dijera a alguien, un descendiente que ni existía todavía, que ese iba a ser su Señor. Evidentemente David, y a través también guiado de la inspiración del Espíritu Santo, sabía o escribió de algo más. Entonces, ¿por qué silenció a las multitudes? En realidad a los escribas, a todos los líderes, los religiosos que estaban por ahí, los maestros de la ley. ¿Por qué no pudieron contestar nada? Porque la gente estaba proclamando a Jesús como el Mesías, como esta persona, y la palabra de Dios estaba inmersa por todos lados de evidencias, como en este salmo, que el Mesías no iba a ser una persona más, que el Mesías tenía un montón de características divinas, que no solamente lo hacían el Mesías, sino que lo hacían el Hijo de Dios. Y hace poco, bueno, volvimos a repasar en la clase de Valiente que tuvimos ahora el sábado pasado, volvimos a repasar a raíz de una pregunta por qué Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y estuvimos hablando de esa visión que Daniel tuvo en el capítulo 7 y cómo ellos entendían que el Hijo del Hombre era un personaje divino, pero que se parecía a un hombre y por eso le decían el Hijo del Hombre, y al mismo tiempo en las Escrituras era evidente que era la misma figura que el Mesías. Porque aparte hasta en esa visión se compara en esto de que Dios lo hace sentarse en un trono junto a él para darle dominio sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué lo silencia? Porque queda claro en este salmo y en tantas otras partes de la palabra de Dios de que la característica del Mesías era alguien divino, con la misma naturaleza que Dios. Y en ese salmo, si tuviéramos más tiempo para estudiarlo, hay más evidencias. Unos versículos después dice que en el Salmo 110, que lo estableció como sacerdote también. Y eso era un gran no para los reyes del Antiguo Testamento. Ningún rey podía atribuirse funciones de sacerdote o de profeta. Vemos algunos casos donde David, por lo importante que era, se le hacen ahí como algunas excepciones interesantes. Pero fue la misma razón por la cual Saúl fue despreciado. ¿Se acuerdan que Saúl fue desechado por muchas razones, pero una de ellas fue porque, o el punto final, no fue una gota, fue un chorro que rebasó el vaso, cuando él se atribuyó el ser profeta ahí, ofrecer sacrificios para ganar una guerra. La última persona que había podido cumplir el rol de rey, sacerdote y profeta en uno solo fue Adán. No tenemos tiempo para todo eso, pero en el capítulo 1 y 2 de Génesis se nos dan descripciones de cómo Dios lo puso como para reinar sobre la tierra. Era el que tenía una comunicación libre y directa con Dios. Era aquel que iba a ser un representante de Dios también para todos los habitantes de la tierra, el llenar la tierra. Y una vez que entra el pecado, ya nadie podía cumplir con estos roles en una sola persona. Por eso Dios levanta diferentes personas con roles de profeta, con roles de rey, con roles de sacerdote. Y el hecho de que el Mesías reuniera también estos roles en sí mismo,
también lo exaltaba y decía, no, estamos hablando de alguien realmente especial. Entonces, esto y otros detalles más son los que están contenidos en este salmo, y los escribas y los maestros de la ley sabían por qué Jesús les mencionó este pasaje, porque era algo que ellos no podían dar respuesta a esto sin reconocer que Jesús era alguien mucho más especial de lo que ellos estaban dispuestos a admitir. Ellos habían llegado a admitir que era un gran maestro de la ley, porque frente a ninguna de sus respuestas pudieron decir nada. Pero ellos no podían dar un paso más porque los iba a desautorizar por completo. Entonces los humilla tremendamente. Imaginémonos, ¿no? Una situación donde, no sé, imagínate a ver, alguno que sepa, en medicina, ¿cuántos grados de doctor hay? ¿Hasta qué grado se llega? Hasta grado 5, ¿no? Yo he escuchado por ahí, ¿no? Entonces imagínate un experto así de grado 5, le vienen a presentar así un caso de algo y están todos ahí discutiendo los análisis, las cosas. Nadie puede realmente descubrir ni diagnosticar qué es lo que tiene. Y pasa ahí por el costado, no sé, un estudiante que está haciendo prácticas ahí en el hospital. Y dice, a ver, lo mira así por arriba y dice, tiene tal cosa. Entonces, claro, la gran house, ¿no? Y todos quedan así, estupefactados, qué linda palabra. Todos quedan pasmados, no entienden nada. Entonces, ¿cómo se sentiría si un grado 5, ¿no? Que pasó un estudiante así y nos dejó? Y se sentirían humillados, desacreditados. Esto es lo que pasaba una y otra vez cada vez que Jesús abría su boca. Entonces, ahí se dirige, mientras la multitud escuchaba, y me imagino la multitud mirando a los maestros de la ley, y mientras miraban a los maestros de la ley, miraban a Jesús, y Jesús se gira a hablarle a sus discípulos, y en voz alta, así como para que todos escuchen, le dice, cuídense. Imaginemos, ¿no? Los escribas y los maestros de la ley todos ahí humillados y viendo a ver si se les ocurría alguna respuesta inteligente. Y Jesús les dice, cuídense de los maestros de la ley religiosa. Y ahí empieza a enumerar algunas razones por las cuales nos tenemos que cuidar de ellos, pero principalmente nos tenemos que cuidar de no llegar a ser nosotros como ellos. Y eso es sumamente importante y grave también. Entonces, lo primero que dice es que les importaba a ellos su imagen. Hace referencia a cómo ellos querían mostrar sus túnicas y sus ropas lujosas. En ese momento ellos tenían, capaz que entre nosotros no, pero todavía hay hoy, en algunos lugares, en algunas instancias, ropa distintiva que sin vos tener que decir nada, solamente con lo que estás vistiendo, te separa y muestra el grado de autoridad que vos tenés. Desde algo tan común capaz como el ejército, ¿no? Que según diferentes uniformes para diferentes cosas, o en la policía también, o en algunas iglesias donde se usan ya más atuendos más litúrgicos. Podemos pensar en la iglesia católica, pero hay otros lugares más también, donde solamente como vos te vestís, vos mostrando tu presencia, ya lo demás les queda claro que sos distinto a ellos. Y él le dice a ellos, les gusta esto, les gusta cuidar su imagen, les gusta que piensen bien de ellos, les gusta diferenciarse de los demás a través de lo que ellos muestran. Y esto no pude evitar acordarme, hay una cuenta de Instagram muy interesante. Hay una cuenta de Instagram que se llama Preachers and Sneakers. Y básicamente, en inglés rima, pero lo que significaría para nosotros sería predicadores y championes, ¿no? O zapatillas. Y es un muchacho ahí que arrancó una cuenta de Instagram y él lo que empezó a hacer fue sacar capturas de imágenes de predicadores predicando y eso en una mitad, ¿no? Después en la otra puntita arriba le hacía zoom sobre algunas de las cosas que estaba usando, ¿no? Y mostraba así todo pixelado, pero se veía ahí. Y abajo él encontraba en internet qué era lo que estaba usando y con el precio. Miren qué interesante. Él no pone nada en la descripción. No hace un juicio de valor,
no decía, ay, qué horrible, no decía, ay, qué bendecido, no decía nada. Era la foto de la persona, un zoom en los campeones, arrancó con los campeones, ¿no? Pero después a los relojes, a los... después alguien le copió una idea similar y hizo otra que se llamaba Prophets and Watches, que era profetas y relojes, y es medio la misma idea, ¿no? Esto todo dentro ahí con la gente más o menos conocida dentro de Estados Unidos. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Que yo justo hoy le estaba contando a algunos ahí en el cumpleaños de que hay ropa de marca que de por sí es extremadamente cara, pero después hay ropa de marcas buenas, pero comunes, que han encontrado formas de hacer algunos de sus elementos súper caros, que es por la cantidad que venden. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros, bueno, te ahorras un poco con algún aguinaldo o algo, te puedes ir a comprar unos championes más o menos de marca, unos Nike o lo que sea. Pero estas mismas marcas, que no son súper exclusivas, sacan algunos modelos que, aunque los venden a un precio normal, dice, bueno, vamos a sacar de este modelo, este diseño, solamente 1000 en todo el mundo. Entonces, así en el instante, la gente se los compra a todos y la mayoría no es ni para usarlos, es para revenderlos, porque a lo que hay tan pocos, hay gente que se convierten en coleccionistas, entonces eso se revende por miles de dólares. Y ni hablar, bueno, otras cosas que de por sí son más caras, como los relojes, Rolex, estamos hablando de miles y a veces decenas de miles de dólares. Así, usándolo, ¿no? Entonces, este hombre empezó a hacer eso y se hizo completamente viral, principalmente por el hecho que él no ponía nada en la descripción, no hacía ningún juicio de valor. Capaz ponía el nombre de quién era o algo así, más nada. Entonces, claro, la gente discutiendo, alguna gente, la mayoría criticándolo porque no, la mala intención y no toques al ungido de Jehová y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, eso se hizo extremadamente famoso que hasta en los medios después le hacían entrevistas a este muchacho y todo. Y qué impresionante cómo hasta el día de hoy se da lo mismo. Desde aquellos que por su estilo, el estilo de no sé usar traje y corbata, tienen trajes italianos de miles de dólares, hasta aquellos que andan por ahí de una vestimenta más informal, pero hasta la vestimenta informal hay marcas que es extremadamente cara. ¿Y cómo lo hacen para qué? Para diferenciarse de. Para la gente que sabe de estas cosas, ven un artículo y saben, esto es un símbolo de prestigio. Entonces, eso que a nosotros diría, ¿qué tiene que ver con nosotros no usar grandes túnicas, grandes cosas? Bueno, pasa. Hoy en día yo diría que hasta peor. Dice la segunda cosa, cuídense. Bueno, la otra razón, dice porque ellos quieren ser saludados en las plazas. Quieren recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Gente que busca llamar la atención. Busca recibir la atención a sí mismo y usan a Cristo como simplemente un llamador para redirigir atención a sí mismos, en vez de redirigir la atención y la gloria a Dios. La siguiente cosa que dice ahí es, y les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Y yo diría, mira, acá no nos pasa, mira, los asientos principales están todos vacíos, somos todos humildes. O alguno podría decir, no, bueno, pero en el banquete, yo qué sé, nos sentamos todos, nos juntamos a comer, nadie se anda preocupando por eso. Bueno, ¿quieren otra anécdota? Hace poco, estoy hablando hace 2 semanas atrás creo, me invitaron a la inauguración o la reapertura de una organización cristiana. No me pregunten, lo bueno que poca gente mira después las grabaciones, solamente me va así entre nosotros. Veremos después si hay que recortarlo o no, pero bueno, yo les cuento a ver si esto les bendice. Y no me pregunten cómo me llegó así una captura de un mensaje de una persona que estaba invitada, así como el resto de nosotros, y esta persona le dijo al que estaba organizando este evento de una organización cristiana, le dijo, yo así lo leí, ¿no? Yo no sé si vos estarás acostumbrado o no a los protocolos, pero cuando yo llegue, alguien me tiene que estar esperando a la puerta y me tiene que conducir al asiento que me ha sido asignado. Y bueno, la dejo por ahí porque habría más cosas para compartir, pero bueno, creo que eso nos alcanza como para saber cómo realmente hay gente y tristemente personas que
que por la forma en la que se conducen, se van haciendo lugar en lugares que no les corresponden en el reino de Dios. Ahora, ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste de todo esto es que esas personas se hacen lugar en lugares de honor que no les corresponde, porque es el pueblo de Dios quien les da lugar. Porque somos nosotros quienes nos dejamos deslumbrar por espejitos de colores que no tienen valor absoluto en el reino de Dios. La cantidad de veces que he escuchado gente decir una sarta de disparates y manosear la Biblia groseramente delante de un grupo de personas. Y la gente sale maravillada por cómo me oró, o por el testimonio que contó, o por la historia que hizo, por cómo nos hizo reír, o por cómo nos hizo emocionar, o por el auto con el que llegó. Como dice el dicho, ¿no? La culpa no es del chancho, sino del que le rasca el lomo. Solamente existen escribas como estos que buscan este tipo de cosas porque cuando lo buscan reciben honor. Si tan solo como pueblo de Dios tuviéramos los ojos más abiertos a identificar estas cosas, si tuviéramos nuestro detector de chantas más afinado, no habría honor que recibir y sus intentos se verían frustrados. Bueno, me olvidé decir, en esa de Preachers and Sneakers y el otro de Prophets y Watches, en esas dos cuentas, aparece un latino muy conocido también que vive en Estados Unidos. No le voy a decir quién es, ni que tiene nombre de departamento en Uruguay, pero... bueno, entonces buscan el dinero y estaban dispuestos a sacárselo a los necesitados. Dice, ahí estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. Es increíble porque en estos escribas se mezclaba algo que nosotros hoy en día lo tenemos como en dos esferas distintas del mundo evangélico, con muchas comillas y un término muy generoso, ¿no? Porque por lo general, acá describe algo característico de lo que es el evangelio de la prosperidad, mezclado con iglesias muy legalistas, ¿no? Porque los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, nos dice la Biblia, Jesús ya nos había dicho, ¿no?, que ponían el peso de la ley de cosas que ellos ni podían cumplir. Y al mismo tiempo no se conformaban con eso, sino que además le robaban a la gente. Jesús dice, cuidémonos de esas cosas. Cuidémonos de esas cosas. Cuidemos nuestro corazón, pero cuidémonos por qué cosas nosotros nos dejamos fascinar. Por qué cosas nosotros nos dejamos atraer. Y tristemente nos dejamos atraer por cosas que no deberíamos porque no tenemos claro cuáles son los principios, cuáles son los valores verdaderos del reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios valora? Y por lo tanto, ¿qué es lo que debería valorar yo? Y también dice al final, y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Jesús hace referencia a su hipocresía. Como ellos se presentaban, se paraban, sabían hablar. Otra característica también de gente, ¿no? Qué impresionante la cantidad de veces que a nosotros nos encanta la gente que habla, decimos, no, a mí no me importa yo no me dejo llevar por los ojos, ¿no? Por cómo esté vestido, por su elegancia, por lo que sea. Pero si encontramos a alguien que es bueno con las palabras, andamos ahí todos atrás. Sin parar un momento a discernir si... me estoy aguantando de no dar ejemplo, por favor. No es que me tranque, sino que vienen demasiadas cosas a mi mente, las estoy refrenando. Sino que nos encanta decir, ay, pero mirá qué bien que habla, qué linda frase, y mirá que no sé qué. Y lo triste es que nos fascinan esas cosas porque no tenemos herramientas para comparar lo que se dice con la palabra de Dios.
Por eso es importantísimo que hagamos prioridad profundizar en los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Para tener con qué? Fue también otro tema de conversación el jueves en la reunión de hombres. No me acuerdo de qué estábamos hablando y alguien saltó y dice, no, pero hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Buenísimo. Ahora, pero ¿cómo lo vas a examinar? Porque en realidad, si nosotros no tenemos las herramientas para examinar las cosas con la palabra de Dios, ¿sabes con qué lo vamos a examinar? Con lo que a mí me gusta y lo que a mí no. Si dijo algo que no me gustó, capaz que era Dios queriendo confrontarme a través de su Espíritu Santo, pero como no me gustó, no, yo esto lo desecho y me quedaré con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que a mí me cae bien. Entonces tenemos que saber cuáles son las herramientas que necesito para poder comparar las cosas que vemos con la palabra de Dios y ahí poder hacer ese trabajo de examinar y cuidarnos, como dice Dios, como dijo Jesús, de estas cosas. Es interesante que acá se repiten unos parámetros que habla en Primera de Juan, si lo quieren anotar por ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, especialmente el 16. Les leo por ahí, miren qué interesante. Juan dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no amen este mundo ni las cosas que éste les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Atenti, mirá lo que viene ahora. Pues el mundo solo ofrece un intento, deseo por el placer físico, número 1. Número 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y número 3, el orgullo de nuestros logros y posesiones. A quienes le gusta ahí en Reina Valera, deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Estas tres cosas hacen eco en los pecados de estos escribas y fariseos. Porque vemos ahí, ¿no? El deseo por el placer físico es cuando estafan a estas viudas para quedarse con las ganancias de esas cosas. El deseo insaciable por todo lo que vemos. Es esta cuestión también de cuando ellos se hacían ver y querían los lugares de honor. Y también la vanagloria de la vida. Ese deseo también de hacer grandes oraciones en público para parecer piadosos y para que otros les admiren. Es muy interesante cómo esta descripción que dice Juan de esto que es todo lo que el mundo nos dice. Y es interesante, cuando a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece la sociedad, el pecado? Él lo resume en solamente tres cosas. Cualquier tipo de pecado y tentación se puede resumir en tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sabes que estas tres cosas se cumplieron en el primer pecado? En Génesis 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio que era bueno para comer. Estaba pensando también en su placer físico que iba a sentir en comer una fruta que nunca había experimentado. Y que era agradable a los ojos. El placer de los ojos, de lo que vemos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó el fruto y lo comió. No tenemos tiempo para eso y ahí les hago referencia que ya lo vimos hace 2 años atrás cuando vimos la tentación de Jesús en Lucas. Como también hay un paralelismo de esto con las tentaciones que Jesús resistió en el desierto frente a Satanás. También podemos ver esa correlación ahí. Y Jesús termina con esta frase. Por eso serán castigados con más severidad. Santiago, hermano de Jesús, muchos años después, escribiendo su carta, su epístola, hace eco a esto, y él dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Entonces, bueno, ¿por qué seremos juzgados de una manera más estricta? El rol principal que tenemos los líderes de la iglesia, lo que define como característica central es el ser ejemplo.
mucho más que las decisiones que podamos tomar, mucho más que lo que yo les pueda enseñar acá en palabra, desde el púlpito de la Biblia. Nada de eso tiene sentido si no es acompañado de un ejemplo de vida. Y como ese es nuestro rol primario, por eso seremos juzgados más severamente si no actuamos de esa manera. Es muy interesante cuando estudiamos el año pasado todas las características o las condiciones que una persona tiene que tener para ser anciano o pastor de una iglesia, excepto dos, da una larga lista, creo que son como casi 15 condiciones individuales. De la larga lista, solamente dos, o depende de cómo uno lo vea, podría ser solamente una, no es algo que tenga que ver con el carácter. La más clara es que tiene que ser alguien apto para enseñar. El resto son todas cosas relacionadas al carácter de la persona. ¿Por qué? Porque lo principal es que los líderes en las iglesias seamos de ejemplo. No ejemplos perfectos, pero aún cuando nos equivocamos, hasta ejemplo en poder arrepentirnos, en poder pedir perdón, en poder reconocer y mostrar también cómo el proceso de la gracia funciona en nosotros. Y sin embargo termina pasando de que muchas veces, como nosotros nos dejamos llevar por lo visible, a veces se justifica se justifica un tema de que no importa cómo viva la persona, cómo viva el líder, total, es un tipo con muchos dones. ¿Cuántas veces hemos visto, y es algo que también hace poco lo hablaba con alguien, en la clase de seminario que terminamos ahora, el miércoles pasado, les estaba contando ahí a los alumnos de qué impresionante, cuántas veces nosotros, cuando alguien cae en pecado y se lo quita del ministerio, lo más común que uno ve es, bueno, busquemos así un proceso medio rápido, algo así, porque tiene que volver a pastorear, tiene que volver a lo que sea. ¿Por qué? Porque es una persona con muchos dones y no se pueden desperdiciar esos dones. Sin embargo, a Dios no le interesan los dones porque te los dio Él. Lo que le interesa es tu corazón y tu carácter y la forma en la que nosotros nos conducimos delante de Él. ¿Esto qué significa? Como dice Santiago, no muchos deberían ser maestros, entonces, bueno, nos lavamos todas las manos, ¿no? Y ninguno tomemos ningún tipo de responsabilidad y ninguno busquemos hacer nada. Porque total, como es complicado. Sin embargo, Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, es justo antes de que él dé toda esta larga lista de características que un anciano, que un pastor debería tener, dice, se dice y es verdad, o cosa buena y digna de ser recibida es esta, que si alguno desea obispado, buena cosa desea, o en esta versión dice, a noble función aspira. Entonces, porque algo sea difícil y porque uno vaya a ser juzgado más estrictamente por algo, no significa que hay que sacarle el pecho a las balas. Significa que no, que tenemos que madurar, tenemos que aferrarnos y hacerle caso a Jesús. Cuidémonos de esto, pero avancemos hacia esto. Avancemos hacia esto. Entonces, esta advertencia no es para asustarnos y pedirnos que no lo hagamos, sino para que lo hagamos bien. Al igual que Jesús dijo que sus discípulos que se cuiden de no ser como los maestros en sus pecados, no les dijo que no sean maestros. Entonces, hay dos desafíos centrales de este pasaje, de esto que Jesús pide. Lo primero es que nosotros en nuestra vida, seamos líderes o no, pero tenemos que obrar con temor y temblor. Como Pablo dijo que debíamos también cuidar esa hermosa y preciosa salvación que se nos había sido dada. No hay pecado que nos afecte solamente a nosotros mismos. Y también, algo importante, y acá se los digo yo como pastor a ustedes, iglesia, sintámonos siempre, no solamente con la libertad, pero con la responsabilidad de confrontar el pecado en los líderes y descansar en el juicio de Dios. En muchas situaciones, hay veces donde gracias a Dios abre los ojos y son muchas personas las que pueden confrontar el pecado y un líder, si no debe estar ahí, puede ser removido. Hay otros lugares donde tristemente mucha gente calla porque piensan que son los únicos que ven un problema y no se animan a hablarlo. Háblalo igual, estás haciendo tu parte. Confrontar el pecado igual. Y si el cambio que uno desea ver no se da, nosotros hicimos nuestra parte y confiamos plenamente en los tiempos y en la justicia de Dios, que Él obrará a su manera y de una forma sin duda mucho más justa que nosotros.
Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y queremos rogarte, Dios, que vos bendigas esta palabra que nos confronta, que nos desafía. Esta palabra, Señor, que nos llama, Señor, a examinarnos, a examinar los motivos, las motivaciones de nuestro corazón, a examinar también cuáles son los valores con los cuales nos evaluamos a nosotros mismos y a los demás, a examinar las razones incluso por las cuales admiramos a algunas personas. Y Padre, te pedimos que vos obres también para que podamos confiar, Señor, en tu justo juicio y en dar los pasos que sean necesarios para obrar de manera correcta en cada cosa que hagamos. Que tú nos guardes, Señor, de no caer en estos deseos de la carne, deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, sino que te miremos solamente a ti, te saboreemos y deseemos solamente a ti y nos gloriemos solamente en la cruz de Cristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te amamos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.